Vamos a hablar hoy de cómo ha cambiado en los últimos años la forma de mostrar trabajo fotográfico, proyectos fotográficos, y les voy a dar mis recomendaciones de cómo puedes acercarte a lo que es preparar una exhibición, una muestra, y mostrarles que la forma tradicional de mostrar trabajo fotográfico, como vemos aquí en la foto al lado izquierdo, es muy limitado, viene de una tradición que se puede justificar y que tiene lógica de su tradición, pero como vemos en los ejemplos en el centro y a la derecha, la forma de presentar trabajo fotográfico ha cambiado mucho. De cada de estos ejercicios, cada uno de estos muestras vamos a hablar en la presentación, pero primero quiero hablar de esta forma de mostrar trabajo. Esta foto no lo escogí porque lo quiero criticar, porque hay algo mal. Lo escogí, lo encontré en el internet y lo escogí como un ejemplo de una forma común, estándar, totalmente aceptado dentro del mundo fotográfico de mostrar trabajo. Pero si consideras cómo se está mostrando fotografía hoy en día, desde las artes plásticas y en el mundo museal, esto tiene ciertas curiosidades. Lo mismo si consideras este tipo de fotografía, que tampoco lo escogí por criticar, solamente lo muestro porque es una forma muy común de que institutos hoy en día todavía muestran trabajo. Mientras, como vimos en la introducción ahorita, hay otras formas de mostrar trabajo. Listo, entonces, ¿cuál es el problema con esta forma de usar la fotografía en una exhibición? Pues si eres fotógrafo, si has estudiado fotografía, inmediatamente reconoces que este tipo de fotografía es muy común cuando estudias fotografía, porque es la forma que muestras tu proyecto al final de un semestre a tu docente o a tus docentes. Pero hoy en día hay ciertas curiosidades en la lógica de mostrar trabajo así. Lo mismo con esta forma de mostrar trabajo. Y les voy a explicar por qué. Este tipo de muestra todavía asumen dos cosas. Y asumen dos cosas que ya no aplica a la fotografía hoy en día. Uno, asumen que de una u otra forma mostrar fotografía o mostrar la foto es suficiente. Eso viene de una lógica que en los años antes del internet salíamos de la casa y a una exhibición porque eso era la forma que podíamos consumir trabajo. Teníamos revistas, teníamos fotolibros, teníamos periódicos y ya, esos tres formas eran las formas más o menos que tú podías consumir una foto. Entonces, el hecho de ver un trabajo fotográfico ya era suficiente motivación para salir a la casa y ir a una exhibición. Pero eso hoy en día con el internet no puede aplicar, porque yo puedo ver el trabajo en internet y si tú dices, yo quiero que el público se desplace hacia la exhibición, pues no puede ser que al final lo que van a ver ahí también lo hubieran podido ver desde la casa en el internet. Eso es uno. Lo otro es que en los años 70 era especial la fisicalidad, lo físico, el objeto de la foto, porque eso requería mucho trabajo artesanal en imprimir la foto en el cuarto oscuro. O después, en los años 2000, cuando llegó la impresora Inkjet de gran formato, los de Epson, los de Canon, también era algo especial ver una foto en gran formato o las primeras fotos de laboratorio, como vemos aquí a la derecha, que parecen ser más fotos de un laboratorio. Fotos grandes eran especial porque en los años 70, cuando lo imprimíamos en papel fotográfico, no había muchas fotos en formato grande. Pero ninguna de esas dos cosas aplica hoy en día. Ver una foto no es nada especial y ver una foto grande tampoco es nada especial. Entonces, la solución, y más adelante voy a hablar con más calma sobre estos dos temas, pero la solución para nosotros fotógrafos, en mi visión, es uno de estos dos. Ser mucho más consciente de la transformación a la forma, es decir, tienes una foto hoy en día digital, ¿cómo vas a realizarla, transformar lo físico
que lo físico en sí mismo ya justifica la salida. Estamos hablando de impresiones de alta calidad en tamaño grande, por ejemplo, o trabajos artesanales delicados artísticos. La otra forma sería lo que indico aquí es la experiencia, y vamos a hablar mucho más de eso, y eso es cómo es estar en el espacio, estar en presencia, y cómo es el consumo del trabajo cuando yo estoy físicamente en el espacio donde se está haciendo la muestra o la exhibición. Pero primero un poquito de historia. Entonces, si ves las fotos de Robert Frank a los finales de los años 50, comparado con el arte de la pintura de esa época, los dos se podrían ver en una misma exhibición, ¿cierto? Tienen la misma energía, tienen el mismo forma de comunicar con un público, y uno no quedaría sorprendido ver una pintura de Jackson Pollock con las fotos de Robert Frank, y lo mismo en los años 80. Entonces, si tú ves el trabajo de Basquiat, uno se imagina que eso puede estar en un espacio con una impresión clásica de Alvin Baltrop de los años 70. O si vamos a los años 80, a la izquierda vemos un retrospectivo de arte de los años 80, y uno se imagina muy bien que el trabajo de Martin Parr, en esta forma como él lo presenta aquí en esta foto a la derecha, sería exhibido en ese contexto, en esa exhibición. Pero en los años 90 algo cambia en las artes plásticas con la llegada del posmodernismo. Porque con el posmodernismo, la posición del público y la forma que el público se relaciona con el arte empieza a ser más dominante. Entonces, mientras tradicionalmente en las artes plásticas había una noción que la obra comunica hacia el público, eso empieza a cambiar, en el cual la obra tiene muchas interpretaciones y es al público decidir cuál interpretación ellos le van a dar. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en el desarrollo de un artista como Sofía Calle, en el cual en los proyectos de los años, fines de los años 70, los años 80, ella controla muy bien la relación del público con su trabajo y con lo que quiere comunicar. En este caso, el proyecto con las personas ciegas, que tenemos el retrato de la persona, el texto de la persona, las fotos que representan diferentes elementos que nacen de las discusiones o los encuentros de Sofía Calle con ellos, hacia una interpretación más moderna, en la cual, y en este trabajo se ve muy claro, la obra es mucho más, en cierta forma, relajada en su comunicación al público, y es el público que decide cómo se va a relacionar con la obra. En este caso, un trabajo de Sofía Calle, en la cual, creo que es Turquía, ella invita a personas que nunca han visto el mar para ver por primera vez el mar, y ella los va filmando. Y de una u otra forma vemos cómo hay mucho más espacio para el público en decidir cómo se relacionan con la obra, comparado con las artes plásticas antes del posmodernismo. Listo. Les voy a mostrar unos más ejemplos de cómo la arte plástica, en esencia, se vuelve más una experiencia en la cual el público es el que define su relación con la obra. Entonces, en los años 80 tenemos Cristo, en los años 90 tenemos Damien Hirst, en los años también 90, por ahí, James Turrell, un super artista que verdaderamente vale la pena viajar, desplazarte. Si hay 2 horas de donde estás en Europa o los Estados Unidos, hay una obra de él, vale la pena ir ahí, porque vale la pena, porque la obra no lo puedes consumir a través del internet. No hay posibilidad de que una foto o un video o cualquier elemento te logre captar la emoción de lo que es relacionarte directamente con la obra.
Lo mismo con Maurizio Cattelan, ya más moderno. Entonces, la obra no tiene una comunicación muy precisa, directa, y es la presencia del público en la presencia del arte o en conjunto con la presencia del arte donde hay una dinámica nueva. Pero si vemos todos estos nuevos trabajos de los últimos 30 años, y ahí volvemos a poner el trabajo de Martin Park, que muy bien hubiera cabido en una exhibición de los años 80, vemos que ese trabajo ahora se ve muy tradicional y un poquito curioso, porque todavía hay mucha noción que la foto va a hacer esto con el público. Y ahí vamos a esos ejemplos. Y repito, no los escogí para criticarlos, los escogí porque son formas tradicionales que hoy en día todavía se usan. La fotografía para crear unas muestras. Pero si consideras esto en relación con la forma que las artes plásticas se han desarrollado los últimos 30, 40 años, pues esto parece muy del pasado. Y ahí es que entiendes, otra vez volviendo a la primera diapositiva, la foto del centro, cómo la fotografía hoy en día está buscando nuevas formas de realizar una exhibición, porque si esto fue una forma clásica, normal, estándar de los años 70, cuando la fotografía era algo especial como medio, cuando la impresión era algo especial como forma de llevar esa fotografía al mundo táctil, como que 40 años después todavía estamos haciendo nuestras exhibiciones como fotógrafos en exactamente la misma forma. Yo nunca te recomendaría hacer una exhibición así. Y repito, si estudias fotografía, muchas veces piensas que esto es la forma de presentar trabajo porque es la forma que lo haces en clases. Pero ahí no tienes una muestra, eso es una presentación de trabajo y no es una exhibición. Si tú llevas o aplicas esa lógica de muestra de trabajo al final del curso a lo que es una exhibición, es muy difícil que tu trabajo tenga un impacto en el público, en el mundo contemporáneo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos como fotógrafos para otra vez darle valor a nuestro trabajo para un público? Y cuando digo darle valor, no hablo de la idea o de la importancia al medio, hablo de crear un equilibrio entre el esfuerzo que tiene que hacer el público para ir físicamente a una exhibición, o en un fotolibro aplica lo mismo. La razón por qué alguien va a comprar un fotolibro en relación con lo que van a recibir en cambio por el esfuerzo de ir a una exhibición o comprar un fotolibro. Esas dos cosas tienen que estar en equilibrio para que la gente siga motivado a visitar tu muestra, tu exhibición. Y para mí hay dos formas de hacerlo. La primera es que fotógrafos deberían poner mucho más atención a lo que llamo aquí la transformación a forma. La fisicalidad, aunque fisicalidad no es una palabra en este contexto porque tiene más que ver con físico en el sentido de deporte, pero lo físico de tu trabajo. Me explico. Tú tienes un archivo digital y lo vas a llevar a una muestra. Entonces, solamente imprimir ese trabajo en cualquier tipo de papel, en cualquier tamaño, y lo que es cómodo para el fotógrafo, simplemente no justifica que el público vaya a visitar ese trabajo. Simplemente verlo en internet y no hay nada de cambio de ver la foto digital a ver la foto impresa. Pero si tú le pones más atención a los materiales que estás usando, la técnica de impresión, el tamaño de impresión, así otra vez tu trabajo puede tener valor en ese contexto porque hoy en día eso se hace muy poquito. A lo que me refiero en esencia es lo que está pasando con los discos de música. Aquí vemos la venta de discos de música en millones desde el 93 hasta el 2013 y ves que eso ha subido mucho. Y la razón que eso está subiendo es porque en la era digital hay mucha gente y también mucha gente joven que otra vez tiene ganas
de relacionarse con música en una forma más táctil. Pues si vemos el trabajo de un fotógrafo como Jeff Wall, eso en esencia es gran parte de su trabajo. Entonces tú puedes ver el trabajo de Jeff Wall en el internet, pero si hay una muestra a 2-3 horas de donde tú estás, todavía estoy convencido que todo el mundo haríamos el esfuerzo a ver la muestra, porque verdaderamente la transformación de lo que podemos consumir en forma digital y el impacto que tiene cuando estamos en la presencia de lo físico de la obra, ahí hay un cambio tan grande que vale la pena visitar la muestra. O en un contexto más accesible, tomando en cuenta los costos, aquí vemos el trabajo de Camila Chavarría en la Galería de la Oficina en Medellín, y también ese sentido de darle valor a la imagen, no solamente por la idea o por lo que quieres comunicar o por la temática, sino también darle valor por lo físico de la obra. Y otra es acentuar lo que puede ser una obra cuando lo llevas al plano físico. Esto se hace muy poquito. ¿Por qué? Porque es muy costoso, ¿cierto? Reconocemos que es muy costoso. Pero piensa cuántas veces en los últimos años has visto trabajo fotográfico impreso con tanta inversión y tanto cuidado, porque esas impresiones son muy precisas, muy bonitas cuando lo ves. ¿Y por qué pensamos que si la fotografía es gratis porque es digital, también la fisicalidad de la obra debería ser prácticamente gratis? Lo puedes hacer, y ahorita vamos a lo que llamo la experiencia. Pero primero quiero terminar esta parte. Considera cómo lo puedes convertir en algo físico y cómo eso puede darle un valor muy grande a tu trabajo. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de la experiencia? Bueno, la experiencia es qué genera la muestra o libro en el público o cómo se relaciona el público con el proyecto. La experiencia del público está central: comunicación, transformación del espacio, la narrativa, la emoción, la sorpresa. Esa noción de la experiencia viene de este libro de Joseph Pine y Gilmore, La economía de la experiencia. Eso es por ahí el 2011 quizás. Y ellos hablan de cómo hoy en día los consumidores están buscando más y más experiencias. Y cómo la experiencia es una forma de darle un valor agregado a tu producto. Es decir, mientras la población, especialmente en los países más ricos del mundo, tienen más y más y más ingreso, las cosas físicas ya no son tan importantes porque son relativamente fáciles de adquirir. Esa televisión ya no puede ser lo más importante, una compra que impacta a toda la familia, porque es fácil de adquirir. Requiere cierto esfuerzo, pero no muchísimo esfuerzo. Entonces ya tenemos la tele, ya tenemos el sofá, ya tenemos diferentes cosas, y lo que empieza a buscar la población cuando tenemos más dinero son experiencias. Experiencia es un ejemplo, por ejemplo, del libro, es que todos tenemos acceso a café. Entonces, la compra, el consumo de un café en sí mismo no es nada especial. Y ves cómo el barista nace y casi el ritual de hacer café, que se vuelve en la experiencia del consumidor del café, vuelve a coger más fuerza. O, en un ejemplo que ellos hablan en el libro, cómo es posible que hay este tipo de casi parques recreativos para niñas, donde las niñas pueden llevar su muñeca, la peinan, tú puedes sentar al lado de ella cuando tú comes tu almuerzo, le pones una sillita también para la muñeca. ¿Y cuál es el producto al final que está vendiendo esta empresa? Pues no es un producto tangible, pero sí es un producto, y el producto es la experiencia de ese día, que supuestamente es un éxito total. Y todo, un parque recreativo dedicado
llevar la muñeca y interactuar con la gente y tu muñeca. Entonces, cuando vemos este tipo de trabajo de artes plásticas en relación con fotografía, muy rápido, Roberto Pellegrinuzzi, Memories, la obra es que él tomó fotos con su cámara digital hasta que el sensor se dañara, que creo que es como, no sé, 200,000 fotos, y todas las fotos que tomó con esa cámara lo muestran en esa obra. Entonces, la obra tiene su idea y lo que quiere comunicar, pero también el fotógrafo, el artista es muy consciente de el impacto que genera estar presente en la obra, que es totalmente distinto que cuando subimos 500,000 pesos o 500,000 fotos, 200,000 fotos en una página web o hacemos una diapositiva. Lo que él quiere es que te relaciones con la fisicalidad de la obra y que la obra no sea una explicación de lo que quiere, porque el público pueda decidir cómo se relaciona con esa obra. Hoy en día vemos trabajo estudiantil, eso es un trabajo de grado de una academia en Europa, en Holanda, y vemos cómo estos fotógrafos otra vez están buscando cómo pueden usar el espacio como elemento de muestra de trabajo, y el espacio como tal empieza a ser central, no las fotos, ¿cierto? Y eso es la gran diferencia con lo que estábamos mirando con Martin Parr, en la cual las fotos están central y las fotos tienen que hacer su labor, comunicar, ¿me entiendes? Impactar. Mientras hoy en día es mucho más el espacio que vamos a modificar para generar un impacto en el público. Y vemos este tipo de trabajo también, misma academia de fotografía o de artes con rama de fotografía en Holanda, Enrico Garzaro, y vemos otra vez esa noción de la instalación que empieza a mezclarse con la fotografía. Y al final es la experiencia de estar presente que vale la pena. Ya vamos terminando. Entonces, para terminar, les quiero mostrar cómo esto empieza a mezclarse y por qué esa noción tradicional de la fotografía en cualquier tamaño, típicamente pequeño, pegado en la pared, no coge en el mundo contemporáneo, artístico de hoy en día. Entonces, si ves esto, mira cómo hoy en día es el arte contemporáneo. Y volvemos. Y la primera vez que yo vi todo esto, y verdaderamente me di cuenta que todo el mundo iba a cambiar. Las artes plásticas fue en Documenta, en Kassel, en Alemania, en 2002. Documenta es una exhibición que nace cada 5 años, o que se realiza 5 años en Kassel. Y en el 2002 llegué ahí, que es una exhibición enorme, es como un festival de artes. Y todo estaba basado en la experiencia de la fotografía o del arte, la experiencia de entrar a espacios, salir de espacios y cómo tú te relacionas con la obra. Entonces, todas estas formas de arte que vemos acá, lo puedes entender si consideras que el consumo en sí mismo es una experiencia y no es una comunicación unilateral de la obra hacia el público. Pero entonces considera qué pasa si aquí pones esas foticos de Martin Parr en una forma tradicional. No puede verse bien en el espacio. Pero mira lo que hizo el fotógrafo, y ahorita creo que lo vamos a ver una vez más, y cómo la fotografía todavía puede tener su valor hasta en una exhibición de arte contemporáneo. Y eso es para acentuar la atención y la inversión y el esfuerzo de convertir esa foto hacia el objeto físico, y el objeto físico todavía tiene su impacto emocional. O también, aquí vemos otra vez las fotos, o también lo podías hacer en una forma que la fotografía es el medio de crear una experiencia o, o usar el espacio, igual que todas estas obras lo están haciendo. Entonces,
Ahí les dejo con varias ideas de cómo podrías preparar una muestra, una exhibición, mientras tomes en cuenta que lo que haces en una academia o en una universidad o en un curso de fotografía, de pegar unas fotos en la pared, no es la mejor forma de llevar tu trabajo a un público más amplio, porque primero, no justifica para el público ir a la exhibición si al final no hay nada de transformación entre lo que vieron en el internet y lo que van a ver en vivo. Y dos, esa noción es muy tradicional y como fotógrafos vamos 30 años retrasados con los desarrollos que se han visto en artes plásticas.